yo me agarré del brazo de una señora y le dije, me voy a morir. Pensé que me estaba dando un infarto. Sentí de verdad, o sea, sentí eso. ¿Cómo estás? Hermoso. Estos encuentros arrancan que cada una de las invitadas, los invitados traen un objeto que los representa. ¿Qué trajiste vos? Tengo una colección de más de 50 emprendedores que busco ir armando en función de viajes que son significativos, algunos que me compro, que me gustan, pero todos tienen un significado. Obviamente no traje todos, pero sí es algo tenés en tu casa? distintivo. ¿Cómo? En una caja de madera hermosa, muy especial, muy armaditos. Como uno al lado del otro, así como... Sí, no tan ordenados, pero sí. Sí, muy cuidados, cada uno tiene su bolsita. Y de todos elegí estos porque tienen una anécdota específica, ¿sí? Voy a ir muy rápido. Sí. El búho de la sabiduría es mi abuelo. Este es un regalo que me hace una seguidora y para mí simboliza mis seguidoras y las lectoras y el amor. Este es de un viaje muy especial que hice con mi hijo a Gran Bretaña, a Europa, y tengo esto de recuerdo del Museo Británico. Este es un cerebro que tiene una maquinaria. Lo conseguí cuando empecé a dar un giro en mi abordaje teórico respecto a los temas de feminismo. Yo cambié mucho de mentalidad, de mindset, como dicen, y habla mucho sobre mis estudios relacionados a la neurociencia para poder abordar mejor teóricamente lo que yo hacía. Este es de Van Gogh, que es mi pintor favorito, y también me hace acordar a mi primer viaje sola afuera, que fui a ese museo. Pero el más importante, que es el que te comparto acá, es en realidad lo que simboliza esa máquina de coser, que es el legado familiar. Tengo en mi cabeza la máquina de coser siempre dando vueltas, ¿no? Como ese objeto itinerante dentro de la casa de mujeres que arreglaban la ropa, de verme con mi hermana vestidas iguales porque no había plata para comprar ropa, entonces nos cosían la ropa, nos hacían la ropa. Mi mamá cosía muy bien, pero la que cosía increíble era mi abuela. Y hay una anécdota que yo cuento en mi segundo libro, en Maleducadas, que es ¿cuál era tu sueño, abuela? Y ella no me lo puede responder, no puede responder por sí misma, responde que ustedes estén bien, ¿no? Sí. Y en un momento dice, bueno, capaz que mi sueño hubiera sido, además de viajar, poder ser diseñadora, poder diseñar, poder dedicarme a la alta costura. Mi abuela cosía de una manera increíble. Entonces, esto para mí representa a las empleadas domésticas, el trabajo doméstico que hacen las mujeres todo el año sin ser reconocido. Representa a mi abuela, representa el motivo del por qué soy feminista. No hay otro motivo que no sea ese. Así que es muy especial y de hecho lo uso muy poco porque tengo mucho miedo de perderlo. Y contame más de esa abuela, que me bueno, estuviste contando hace un ratito que es muy coqueta. Es muy coqueta. Esa abuela tiene sus claros oscuros, como toda mujer maleducada, ¿no? En una época muy particular. Pero es esa abuela que cambia de ventana, ¿no? De la casa paterna y de la casa de limpieza. Mi abuela empezó a ser empleada doméstica a los 12 años. A los 12 años se tomaba el tren desde Mechongué y se iba a Mar del Plata o a Miramar para limpiar casas de familia. Así hasta los 18, 19, que después conoce a mi abuelo, que sigue limpiando casas de familia. Y bueno, después pasa a las tareas domésticas como esposa. Y es la historia de muchas de nuestras abuelas o tías, Total. que era a lo único que podían aspirar. Y dentro de eso, los mundos que construían para romper, ¿no? Con esa ventana, con esa limitación. Muchas han podido. La hermana de ella puso un negocio de ropa, de textil, algo que es una actividad muy común para quienes somos marplatenses. Y mi abuela pudo ayudarla y trabajar un tiempo mientras maternaba a mi mamá. Cuando ella me lo cuenta, fue muy interesante también ver qué le había pasado a ella con ese primer trabajo, porque ella termina dejando ese trabajo. Se me complicaba con las nenas, ¿no? Se me complicaba con las nenas es algo que yo escucho en la mujer de hoy, ¿no? O sea, que creemos en esta cosa del poder y la libertad y seguimos, lamentablemente, haciendo la mal llamada compatibilidad de tareas profesionales y personales, personales, digo, familiares, de cuidados, que en realidad siempre termina representando una sobrecarga. No hay compatibilidad, no existe compatibilidad, lo que hay es una sobrecarga de tareas. Así que esa abuela me crió, yo viví con ella hasta los 12 años. Además, porque mi mamá trabajaba, hogar de madre soltera. Somos tantas las personas que nos criaron nuestras abuelas, nuestros abuelos. Total. Porque nuestras madres tenían que trabajar, porque quedaban solas. Y bueno, y es una abuela que me di cuenta que fue clave en mi forma de ser de muy grande. Y ese no registro de ella probablemente hasta que yo fui madre, hasta mis 24, 25 años, para mí fue muy revelador. O sea, mirá si mi abuela se hubiera muerto antes.
Claro. Hay 12 años que yo no hubiera tenido la oportunidad, que hoy agradezco a la vida, de registrar sus esfuerzos, porque es una mirada dura, porque es una persona que juzga mucho, porque es una persona que es un amor, pero lo primero que va a hacer cuando te ve es si estás maquillada, si estás flaca, digamos, esa cosa que nos pasa a muchas de nosotras con nuestras madres y abuelas, que es, viste, son la balanza viviente, son la balanza, viste, el escáner. Sí, una mirada crítica también. Claro. Es una mirada crítica que es la mirada que tienen sobre ellas mismas, entonces Total. Aprender a desandar también esa mirada ha sido muy lindo en lo vincular y en todo lo que me ha enseñado, más allá de lo que después fue mi ámbito de estudio, pero creo que ha sido la base para que después yo decida estudiar las cosas que seguí estudiando, las que me seguí formando, que tienen que ver con las relaciones desiguales entre, o mejor dicho, de las mujeres para con el mundo, ¿no? Las mujeres con las instituciones, las mujeres con los hombres, las mujeres en la familia. ¿Vos fuiste la primera generación profesional de tu familia? Ni. Mi mamá, cuando queda sola con mi hermana y conmigo, se pone a estudiar magisterio, lo cual para mí es un enfoque profesional. Total. Que en general es muy subestimado. Para mí ser maestra es ser profesional de la educación. Esto es algo que yo aclaro siempre muchísimo también en mis redes, porque se cree que la maestra es una cuidadora que hizo un curso. No, estudiar magisterio en muchos países es una licenciatura, en otros es un terciario, pero necesitas formación a posterior en un montón de cosas. Las docentes se tienen que formar toda la vida para seguir aumentando puntaje. Esto es algo que las familias no saben. Frente a cualquier problemática, lo primero que hace la sociedad es pedirle a las docentes y hablar de educación. Mejor dicho, el único lugar de solución de los problemas del mundo parece que son las docentes, ¿no? Que es de vuelta seguir depositando en las mujeres esta cuestión casi benevolente y de sacrificio que viene del arquetipo de la Virgen María, ¿no? De la mujer buena, seguir depositando en ellas la solución a todo y la resolución de todo, y también las culpabilidades por consecuencia. Así que para mí mi primera mujer profesional fue mi mamá, que estudió. Después estudió el profesorado de historia, así que también sí después avanzó en los estudios universitarios. Después sí soy la primera universitaria, si se quiere, y después vino mi hermana, que es abogada. Que es abogada y ahora se va a dedicar a la marroquinería. Mi hermana se dedica ya hace 2 años a la marroquinería, siempre tuvo ahí un lado creativo, la Freijo. Tenemos un lado, las tres, mi otra hermana más grande también. Tenemos un lado muy del orden de lo creativo, de lo estético, muy preponderante. Claro, mi mamá dibujaba increíble, y sí, hay algo ahí de la mano, ¿no? Mi abuela cosía increíble, mi abuelo me hacía, me acuerdo, con la carpintería, los muebles de las Barbies, muy detallistas. Así que sí, mi hermana se aburrió de las leyes. Las aplica igual un montón, gracias a Dios, porque ayudan todos los... Y para emprender además necesitas también un montón de... No, mi hermana Patricia, yo siempre digo, es la persona que necesitas en tu familia, pues la persona que sabe hacer trámites, que los hace bien, claro, que resuelve todo, ¿viste? Es mujer que resuelve. Pero bueno, sí, está con las carteras también. No, y además es algo hermoso porque en general las mujeres que tendemos a ser más racionales o intelectuales, nos falta tomar la energía del hacer, de la manualidad, de lo artesanal, ¿no? Como que siento que son complementarias. Sí, y creo que también es algo como muy urgente en esta época, en la que estamos digitalizados en todo. En algún momento la atención... Mira, el cerebro no se lleva bien con el multitasking, no se lleva bien con la multiatencionalidad en distintas áreas en simultáneo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una prevalencia en el deterioro cognitivo cada vez a edades más tempranas, que obviamente esto repercute muchísimo también desde la perspectiva de género en estas mujeres sobrepasadas que somos, y que una manera de entrenar el cerebro es como entrenar el cuerpo, ¿no? Digo, también forma parte de la corporalidad, es un órgano, y es empezar a prestar atención en solo una actividad, poder realizar solo una actividad. Eso significa no chequear el celular por lo menos 1 hora. 1 hora es plena atención. Y hoy yo desafío a las personas a que traten de ponerle plena atención a hacer un dibujo, vas a chequear el celular, vas a estar mirando una serie, vas a abrirlo, vas a estar pensando en otra cosa, vas a levantarte, y eso nos está haciendo muy mal también. ¿Y cómo fue crecer al lado del mar? Me intriga eso. Uy, ¿sabés qué? Ahí no tengo una mirada romántica para darte, porque a mí me gusta la montaña.
No, claro, seguro. Soy puede fan de la pasar. montaña y crecer al lado del mar creo A veces que... es no ir nunca, es al revés de lo que uno piensa. Es que sí, literal, no me gusta el sol, no me gusta la playa. Claro. Es más, iba al mar en invierno, eso me encantaba, el día gris. Sí, soy una persona que podría tranquilamente vivir en un lugar como Ushuaia, que me fascina, es mi ciudad en el mundo. Sí, fue sí, mucho frío ir al colegio a las 7 de la mañana. Claro. Toda la gente ahí de Bahía Blanca, la gente que está entre Trelew, en Madrid lo sabrá más que yo. Pero 7 de la mañana agarrar la bici para ir al cole con el vientito de mar es difícil. ¿Y volvés seguido? Viajo muy seguido a Mar del. Ahora ya después de la pandemia bajé el ritmo, pero yo era de ir una vez, 2 al mes. Y para mí no es viajar, es muy extraño eso. Es como si mi ciudad estuviera en la ruta 2, ¿no? Entre Buenos Aires y... Sí, me ha costado mucho además las raíces acá en Buenos Aires. Me he hecho amistades y todo, pero soy un poco conservadora con mis vínculos y me costó mucho la formación de nuevos vínculos. Por ahí súper amiguera, está todo bien, pero hablo de la intimidad, de ese lugar donde te permitís ser vulnerable. Eso me costó mucho. ¿Qué se necesita para que vos te puedas abrir? ¿Qué se necesita? La vulnerabilidad del otro, el encuentro con la vulnerabilidad del otro. Eso es fundamental. Si el otro tampoco está dispuesta o dispuesto, yo no siento que hay un lugar de encuentro. Y para mí la apertura de la vulnerabilidad y de la intimidad es el encuentro con el otro, esa mirada de reconocimiento que es justamente todo lo contrario de lo que me proporciona a veces negativamente mi trabajo y las redes sociales, que es la mirada que juzga. Digamos, el encuentro, la intimidad, la vulnerabilidad es la mirada que permite el error, que permite, bueno, estas son mis miserias, ¿no? No soy este brillo, no soy este libro, no soy esta profesión. Soy a veces la persona que desconfía de sí misma, que se cae, que un día está más nerviosa, que un día llora y se lo permite y el otro le permite a esa persona ese mal día. No, y pienso que en esta era que estamos todos deconstruyéndonos, la importancia de amar esas formas que todavía no son perfectas, ¿no? Que están siendo, que tenemos altibajos, que no tenemos tanta claridad tantas veces y en nuestros vínculos se nos manifiesta, ¿no? Como que a veces relaciones que tienen gestos que no nos gustan y que a pesar de eso, cómo seguir amando, digamos. Vos conectás mucho con eso en las redes, eso es súper interesante, ¿no? Que creo que tiene que ver con la parte más espiritual. Uno cuando habla de lo espiritual remite como algo a veces esotérico y en realidad lo espiritual es encontrarse con eso. Yo creo que la era del Photoshop, como le digo yo, ha llegado a los vínculos sociales. Entonces queremos ponerle Photoshop a todos los vínculos y sobre todo encajarlos en algún lugar. Y nos falta muchísimo más darnos la posibilidad de desconflictuarnos un poco a veces, ¿no? Es difícil, es un trabajo que hay que hacer. Como así hay que también aprender a conocerse uno mismo para saber, bueno, cuáles son mis no negociables, cuáles son mis límites, para que esa vulnerabilidad no se transforme en una debilidad en donde habilito a veces al otro a que me sobrepase, eso tampoco, ¿no? Por eso yo siempre digo que el amor es una variable sociológica. Y ahí me miran, ¿no? Como diciendo, uy, qué fría, ¿cómo va a decir eso? Pero el amor es una institución. Si yo te pregunto a vos qué te gusta o cómo te abrís a tu vulnerabilidad, nosotras vamos a charlar con más o menos acuerdos, pero probablemente estemos en una escala de colores muy similar y muy distinta si yo le pregunto a una mujer de India, por ejemplo, qué es para ella el amor. Tal vez esa mujer de India me dice, para mí es que un varón cuide a la familia, me proteja, por ahí hablé de una estructura económica, no lo sé, estoy diciendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque el amor se vive en tanto cultura y en tanto sociedad y además tiene una historiosidad que es estudiada. Cuando hablo de amor no hablo del amor romántico, hablo de cómo generó mi vínculo con mi hijo, cómo generó mis relaciones en el trabajo. Vos cuando vas a la oficina generás amor, generás límites, pero tiene que haber un sostenimiento del cuidado del otro, del cuidado del trabajo. El amor es la responsabilidad y es el cuidado en todas sus formas. A veces lo hacemos mejor y a veces lo hacemos peor. Y sin duda es una capacidad relacionada a un enfoque sociológico. Entender eso, ¿no? Y entender que como institución y como variable sociológica estamos atravesados
también por el hoy, por esta moda Photoshop, como te digo, nos enseña a desnudar un poco por qué nos está faltando el encuentro. Yo creo, Soledad, que ese es el problema que hoy tenemos, ¿no? Total. La falta del encuentro con el otro. Y lo veo de madres y padres con sus hijas e hijos, lo veo con el entendimiento a nivel laboral. Quiero salir del amor romántico, porque enseguida pensamos en la pareja. Completamente. Y no, es el amor los adultos mayores están abandonados. En Argentina hace 2 semanas se quiere aprobar una ley que dice que las amas de casa no son trabajadoras, no fueron trabajadoras. Ahí hay una falta de encuentro con la historia de las mujeres de nuestras vidas que a mí me habla de una deshumanización del presente que me da miedo hacia dónde vamos. Y esto no ni siquiera es partidario, esto habla culturalmente, vuelvo sobre esto, sociológicamente del lugar en el que estamos, de pérdida del otro, ¿no? De pérdida de entendimiento del otro. Sí, y de pérdida de nosotros mismos, ¿no? Tantas veces. Porque yo siento que a veces mi sanación en relación a la conexión con el otro es también tomar mis propias incongruencias, claros oscuros, como que me encanta la metáfora del Photoshop, yo a veces lo llamo más robotizada, ¿viste? También. Y en esa robotización me vuelvo una máquina y pierde gramaje la vida, ¿viste? Pierde gramaje la vida, me parece una gran frase. Y sí, es eso, robotizada. El tema es, no te empezás a sentir, a mí me pasa como incómoda, y no sabes qué es lo que te está pasando. Sí, total. Decís, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy tan cansada? Digo, ¿qué pasó? No hubo registro en esa robotización. Entonces, es eso, lo que vos decís es la falta de registro que a veces tenemos en el día a día que nos pasa por arriba, ¿no? ¿En dónde sentís que estamos teniendo avances? ¿Dónde sentís esta banderita la plantamos? En las preguntas que nos estamos haciendo. Es muy importante saber hacernos preguntas. Yo creo que es más importante saber preguntarnos y a veces hasta dudar de nosotros mismos que tener las respuestas. Vos sabés que hace un tiempo empecé un tipo de terapia psicológica. Yo siempre soy muy defensora de la psicología. La terapia se llama aceptación y compromiso. Es de la tercera ola, está basada en evidencia. A mí me gusta mucho, yo trabajo con ciencia, con datos. Y habla de cómo a veces el pensamiento, ¿no? Se dispara y lo asociamos con quiénes somos. Bueno, yo pienso así, yo soy así. Y a veces el pensamiento y las definiciones, no sé si hablan tanto de nosotros mismos. Ojo con eso. Nos compramos discursos. Total. Las narrativas internas. Las narrativas. Sí. ¿Cómo nos contamos? ¿Qué contamos? Entonces, hacerse la pregunta, ¿no? Para plantar la duda me parece importante. Y yo creo que hay 2 cosas. Una, no puedo no salir del tema de género, quiero decir, yo creo que las mujeres están aprendiendo con sus claros oscuros a amar con condiciones. A mí eso me parece muy necesario. Esta cuestión de sentir que la condicionalidad remite a una falta de amor o a algo más frío fue un discurso que compramos en función de este amor pulsional, de este amor emocional desbordante que decía que así amábamos mejor. Entonces el que ama un montón no pone condiciones. Y bueno, te estás borrando, ¿no? Entonces yo, en Decididas, en mi último libro, en la parte de amor, hablo sobre qué significa amar con condiciones. Concretas, porque si no, palabrería es un montón. Digo, bueno, hablemos de dinero, hablemos de sexo, hablemos de dinámicas, hablemos de uso del tiempo. Bien, así que creo que eso va cambiando a poco. Se lo veo hasta a la mujer que por ahí resiste más de los enfoques feministas, ¿no? Y después creo que hay una sociedad más irreflexiva, por un lado, sí, lamentablemente, total, más emocional, digo, el voto es emocional, el consumo es emocional, hay una cosa así de la irracionalidad. Eso también es un cambio, sí, que no me gusta. Digo, lo quiero mencionar también, no como cambio positivo, sino como cambio negativo. Pero por el otro lado, hay algunas cosas que ya decimos, che, me parece que esto no tiene que volver para atrás, ¿no? Espero, capaz que lo estoy diciendo más desde un lugar de esperanza, pero por lo menos el avance que hay contra los derechos de las mujeres y sobre todo contra el colectivo LGBTIQ, o sea, se están habilitando discursos de odio homofóbicos que son realmente extremos, discursos muy relacionados a los que el nazismo, digamos, lo podemos encontrar y ahí no hay ni una coma de diferencia. Y sin embargo siento que hay una sociedad que es conservadora y sin embargo dice, no, ¿sabes qué? Pero esto no. O sea, no, sigamos por acá, esto está bien. Vuelvo sobre esto.
Me falta el diario del lunes, es muy reciente y capaz que hablo desde la esperanza. En algún punto también funciona como algo pendular tantas veces, ¿no? Y hay como arrebatos que empiezan a suceder. Yo quiero entender que es para encontrar de nuevo un centro, ¿no? Bueno, en teoría social eso se estudia mucho, que son las contrarreacciones. Digamos, cómo se solidifica un paradigma a nivel social. Lamentablemente, todo paradigma surge de una tensión. Yo le digo el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Son dos placas tectónicas, en un momento surge algo para arriba. Ese el terreno va a quedar igual, no, ya no queda igual, pero se sigue moviendo durante un largo periodo de tiempo. Bien, esto es cómo se instala el paradigma social. Hoy estamos en la contrarreacción. ¿Es necesaria? Bueno, no nos gusta, por supuesto, pero tengo la esperanza de que solidifique lo logrado. Es como la prueba final. ¿Cuán fuertes estamos para volver a revalidar, digamos? A nivel social nunca hay pruebas finales, porque si yo te cuento, por ejemplo, cómo eran las primeras sociedades neolíticas en el 15.000 a.C., te digo, bueno, ahí no había estructuras, si se quiere, asimétricas de poder jerarquizadas entre hombres y mujeres, y lo de hoy lo entenderíamos como una retracción. Si yo te cuento en el periodo helenístico, por ejemplo, las mujeres tenían, sobre todo las extranjeras, muchísimo más acceso a los derechos, a escribir, a tener una voz, y después en el Imperio Romano eso se vuelve para atrás. Entonces, lamentablemente en los procesos sociales no podemos hablar nunca, sobre todo en materia de derechos de las mujeres, claro. Lo dijo Simone de Beauvoir, Sí. bastará una crisis social y política para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser revisados, ¿no? Y Flor, cuando estudiaste en la facultad Ciencias Políticas, ¿no? ¿Ya sabías que querías ser una portavoz del feminismo? No, ni de casualidad. ¿Qué era lo que en ese momento, qué te encendía? ¿Eras militante? ¿Por qué? Era muy lectora desde muy chica. Sí. Y a los 14 años empecé a estar en movimientos, en modelos de Naciones Unidas. Okay. Me gustaba la diplomacia. En esos ejercicios que se hacían en Sí, el colegio. Sí, pero viajé por todo el país, hicimos un grupo muy copado, nos fue muy bien, me fue muy bien. Yo sabía, me gustaba mucho la historia, vengo de una familia que está muy relacionada con las ciencias sociales. Entonces dije, es acá, vamos a meterle a las ciencias sociales, pero no quería ser profesora de historia, Claro. que me encanta, o sea, hoy lo haría. Pero a mí me gustaba, viste, antropología, ciencia política, sociología, y en Mar del Plata se había cerrado las carreras en la dictadura. Y justo en el año que me toca se vuelve a abrir con un plan compartido con la UBA, hasta que después se fue desarrollando en la pública sociología y ciencia política, y tuve la oportunidad. Y fue como, bueno, tuve la oportunidad, vi luz y entré. Por eso te digo, no. Claro. Pero sí siempre supe lo que quería hacer. Que me interesaba la cosa pública. Casi, el concepto de la cosa pública, que es un concepto muy de la ciencia política, me interesaba. ¿Cómo? No sabía. En principio era la diplomacia. Cuando me estoy por recibir, Sí. en el último año, voy a las charlas sobre diplomacia, que ya estaba arremetida, acordate, desde los 14, me voy haciendo... Y dije, esto no es para mí ni de casualidad. Era el canapé, la charla cultural, el trajecito. Yo dije, Claro. no, a mí me gusta estar... Bueno, y ahí fue que dije, no, yo me quiero dedicar al tercer sector, que es el sector de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Ya venía colaborando con la Cruz Roja, había hecho muchos voluntariados. Y bueno, me recibí en diciembre y en febrero ya estaba viviendo acá en Capital, ya estaba en una ONG, fui y volví, estuve ahí me costó asentarme acá. Y después terminé en el área de comunicación de una empresa. O sea, nada que ver. Y decía, bueno, me gusta esto, pero en el área de medio ambiente. Y ahí me pongo a hacer el posgrado, yo hago el posgrado en gestión ambiental. Y me interesaba el tema de género, pero siempre como por afuera. Como, sí, digamos, siempre, yo tengo cosas escritas de cuando estaba en la universidad, fui al encuentro de mujeres, estaba con el tema de Romina Tejerina. Yo estaba muy metida en eso, pero nunca dije yo quiero ser representante de esto o yo quiero hablar de esto. Y de hecho, yo arranco escribiendo sobre todo lo que trabajaba, entró a trabajar en una organización de derechos humanos para Alemania. Entro a contar lo que veía y a escribirlo en mis redes. Nunca ni siquiera como blogger, ¿entendés? Claro, Sino claro. como ta. Y un día publico, no me olvido más. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Y ahora estamos hablando del 2015, abril del 2015. Publico, que ya está, la conversación pública ya se estaba sentando,
hago un recuadro de doble entrada sobre por qué las relaciones de género eran relaciones asimétricas de poder. Que encima yo lo veo y el cuadro y digo, esto está muy bien, porque en ese momento, digamos, uno fue leyendo después y formándose muchísimo más. Pero está muy aceptable, esto es digno, ¿viste? Que uno es crítico con lo que digo, esto es muy digno. Pues no había mucho de dónde embeberse todavía. Se estaba gestando, para claro. nada. Y me lo retuitean Diana Maffia y Malena Pichot. Diana Maffia, gran doctora de filosofía, reconocida, doctora honoris causa de varias universidades de acá y de afuera. Y bueno, Malena Pichot, para mí personalmente, la maestra, la que se animó al costo y el castigo público. Sí. ¿No? Porque todo el mundo puede decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. De hecho, nosotras hemos tenido nuestras rispideces. Para mí sigue siendo la 1. Digo, más allá es la 1. Lo suben ellas y ahí yo empiezo a escribir más, porque a la gente le interesaba. Y yo solo contaba lo que... Y recién en el año 2017 me ofrecen hacer mi primer libro. Y así empezó todo. Claro. Pero yo siempre empleada de 8 a 16 y media. ¿Y cuándo dijiste, renuncio porque esto me voy a dedicar a esto? Literal, cuando tuve mi primer ataque de pánico. Y de los últimos, digo, no ha sido recurrente. Me pasé de trabajo, estábamos con la incidencia por la ley del aborto, legal, seguro y gratuito. Tremendo, el laburo era, yo buscaba al nene 4:30 del jardín, me iba a las reuniones, todo además con un esfuerzo descomunal, gratuito, digamos, hasta las 10 de la noche, comisiones, y habla con tal, y vos haces tal cosa, y acción creativa acá, y viajaba, mientras el otro trabajo, y caigo, pero onda, en un pozo de estrés que no la vi. Y no sabes lo prejuiciosa que yo era con el tema de la salud mental, claro, del orden psiquiátrico. Prejuiciosa zarpado, Sole. Para mí, digamos, el depresivo ponía excusas. Sí, que se levante de la cama, digamos. El ataque de pánico era un ataque de histeria, eso no existía, era imposible. Estaba invitada por Fundación Huésped a dar una charla y cuando estoy en el subte sentí lo que es creer que te estás por morir. Y lo sentí, estuve tumbada en el subte y no pude ir a dar la charla. Y fueron entre 3 y 6 meses de una recuperación profunda de psicóloga, psiquiatra, terapia. ¿Quién te atendió ahí en el subte? La gente amorosa. La gente, claro. La gente amorosa que me sacó afuera. Me acuerdo que una chica... ¿Alguien entendió lo que estaba pasando? No, es que yo me agarré del brazo de una señora y le dije, me voy a morir. Pensé que me estaba dando un infarto. Sentí de verdad, sentí eso. Sentí que, no sé, era como una cosa, no escuchas nada. Sentí que, me transpiraba las manos. Y lo que siempre me acuerdo es la sensación de entumecimiento corporal. A mí me agarró así, yo me puse dura. No fue el único que tuve. Después a la semana tuve otro, pero ya estaba con psicóloga y psiquiatra y fue... Por suerte, la verdad lo cuento siempre, salí rápido porque más allá de que tenía ese prejuicio, para mí no fue una opción no ir o no hacer el tratamiento. Uh-huh. Yo confié mucho en los profesionales y estuve muy acompañada por mis amigas feministas de esa época que estaban... por psiquiatras con perspectiva de género, me ayudaron mucho con mi trabajo, así que también eso estuvo muy bien. Estar acompañada es lo mejor que te puede pasar en esos momentos. Y dejarse ayudar, ¿no? Dejarse ayudar, sí. Es que no tenía opción, pues yo tenía que criar. ¿Cómo hacía? Mi hijo estuvo casi 2-3 semanas sin ir al colegio, pues yo no me podía levantar de la cama. Me llamaban del colegio, este chico va a quedar... Entonces la presión, sentirte mala madre. Y se sale. Hay una frase de Sabrina Crisman que me encanta, que es hoy no es siempre. Bueno, bien, hoy pasar esa incomodidad. Y lo que hablábamos al principio de la vulnerabilidad, también decir, no puedo con todo, ¿no? Y eso no me saca valor. Y después decís, al final soy lo que hice con esta situación. No soy esa situación. Pero eso me llevó igual... un trecho, ¿no? Claro, total. Un trecho y una inversión, porque el acceso a la salud mental, lamentablemente, es cara. Es algo muy caro, que yo estoy segura que si hubiera tenido la posibilidad económica de hacerlo antes, no hubiera llegado a ese punto. Lo tuve que hacer ya de urgencia. Pero en ese momento yo criaba sola, pagaba todo sola, en un empleo bien, bueno, pero un empleo, digamos, en Argentina. Entonces, lamentablemente hoy hay muchas mujeres, muchas personas, pero hay muchas mujeres que no tienen acceso a la salud mental. Criaste sola, que creo que también fue fundante también para tu comunicación de género. Me parece Total. Que tomás a una gran proporción que está criando sola
o casi sola o semisola porque no están tan presentes como les gustaría a sus parejas. Y pienso eso, eras chica cuando quedaste embarazada, ¿cómo fue para vos? Mira, lo primero que me acuerdo es que tuve el test de embarazo en la mano y dije voy a ser madre. Esto lo cuento siempre. Siendo una persona, yo ya tenía un aborto y siendo una persona a favor de aborto. Y lo primero que dije, uy, voy a ser madre. Fue como, uy. Por alguna razón, en ningún momento se me cruzó la posibilidad de abortar. Y ahí me di cuenta que había un deseo que yo no estaba, ¿no? Como un deseo que no sé si estaba a priori, pero evidentemente, como en ese momento, bueno, tenés dos opciones. Y dije, bueno, nada está dado para esto. Nada está dado, además una estructura de violencia por parte del lado paternal, de la violencia de la indiferencia, ¿no? Del, todo bien, te vas a hacer cargo sola. Claro, desde el principio. Él, sus padres, sí. ¿No? Entonces todo era en mucha soledad. Yo acá, mi familia en Mar del Plata. Y bueno, y no sé, y se fue pudiendo. Yo creo que fue eso, se fue pudiendo. Hubo cosas que facilitaron mucho, que fue el primer acercamiento que yo tengo a todo lo que es el parto respetado, ¿no? Tuve un muy buen grupo de contención. De hecho, digamos, me acuerdo, mi amiga Eva, somos muy amigas ya de Mar del Plata hace muchos años, me mete en todo ese mundo. Muy leída, socióloga, muy formada. Y creo que ahí con ella fue con la primera que empecé a cruzar eso con feminismo, ¿viste? Ya ahí hubo ahí vos tenés la posibilidad de hacer un insight muy grande, en un cambio muy grande que vas a tener en tu vida, o quedarte donde estás y que el cambio te pase por arriba. Y yo dije, no, vamos a ponernos en la tabla y a surfear la ola. Y eso me salvó grosso, imponerme frente al sistema médico, saber cómo quería que mi cuerpo se desarrollara con la lactancia. Tuve una lactancia muy buena, entonces cuando crías en soledad y tenés tan pocos recursos, no es poco poder dar la teta, ¿no? Esto es algo que a las mujeres no las acompañan tanto y tenía la información. Y la comunicación con mi hijo, eso fue lo mejor y sigue siendo lo mejor. Hubo algo ahí que yo me acuerdo que nació, lo revisaron todo, se prendió la teta. Yo no había cambiado nunca un pañal en mi vida, no había tenido bebés, yo era no la más chica de la familia, pero... Sí, no tenía sobrinos, no tenía... No, primer bebé. Y la primera caca que cambié en mi vida fue mi hijo, ahí sola en esa habitación, con total normalidad, como si hubiera sido madre siempre. Pero no a todas les pasa, también quiero aclarar esto, claro. No a todas les pasa, no deja de ser, yo siempre hablo del lado B de la maternidad, está buenísimo, cada vez más hablamos. Pero mira, te voy a decir algo, estaba en el grupo de Facebook y veía los problemas que tenían y yo por momentos decía, menos mal que estoy sola. Claro, eso lo dicen muchas. Real. Y sí. Sé que es muy incómodo decirlo y que puede traer muchas críticas. No me juzgue, señora, que está ahí, pero menos mal que yo no tenía a alguien que me esté exigiendo, bueno, ¿cuándo vas a recuperar tu rol de mujer? ¿Cuándo vas a recuperar tu cuerpo? ¿Cuándo vas a recuperar el deseo? O aleccionándolo para que tome responsabilidad o resuelva un montón de cosas. Criando, o poniéndote de acuerdo en un montón de cosas que llevan mucha energía también. Mucha. El tiempo de pensamiento, el tiempo de dormir y ese tiempo, ese silencio de la casa es tan necesario. También me hizo muy bien que yo soy muy sencilla. El pibe no tenía 20 millones de cosas. La gente compra el andador cuando estás embarazada. Viste que igual no hay que usar andador. Pero esa cosa consumista que se construyó frente a la maternidad es muy mala, es muy negativa. De maternidad cada uno hace lo que puede. Mi mensaje, línea es rompan con el consumismo. La cuna gigante, las sábanas, el cuarto pintado que tengo que mostrar en las redes, tipo Pinterest, con las jirafitas, con los cuadritos. Sí, es una exigencia más. No, vas a tener... Vos el bebé, la teta, vas a tener las tetas afiebradas, te va a dar mastitis, agradecer si no se te queda un punto de la episiotomía o de la cesárea, las varices, las piernas, vas a estar comiendo milanesa y se le va a caer al pibe en la cara. Entonces, real, mucho menos. El pibe lo único que necesita los primeros 6 meses es mucho cuerpo, mucha upa, un lugar donde apoyarlo, obviamente huevitos si hay traslado. Sí. Y nada más. Y compren muchos pantaloncitos porque se cagan un montón y eso sí, si tenés que estar lavando ropa cada 2 días te querés morir. Lo que uno gasta en artefactos hay que comprarlo en pantaloncitos. Cuando fue un varón, ¿cómo te resonó? ¿Preferías una nena? ¿Tenías Cero. un tema? No, querías... No es que me daba lo mismo.
y de hecho hoy si volviera a ser madre me daría lo mismo. ¿Y sentís que conlleva acompañar varones a crecer, conlleva una doble responsabilidad, un doble esfuerzo también de deconstrucción o no? No. ¿Sentís No. que es lo mismo? Para mí es el mismo gran esfuerzo, doble, triple, cuádruple, como quieras, que criar a una mujer. Hoy educar niñas, según lo que nos dicen los estudios, tenemos que decirles a las niñas, que a partir de los 5, 6 y 7 años que se asientan los estereotipos de género, que la inteligencia es un valor. Dejan de sentir que la inteligencia es un valor. En el 2017 la revista Science publica un estudio en donde ellas, teniendo mejor rendimiento escolar, se sentían menos inteligentes que los varones. Que además las inteligencias son múltiples, pero lo digo coloquialmente, ¿no? No se sentían tan audaces, tampoco se identificaban con la cuestión de la audacia o de la aventura. Ya empiezan con el tema del guardar su lugar. La carga mental que tenemos las mujeres, las niñas, desde que somos chiquitas, para guardar el lugar de manera concreta, el lugar, el espacio, no ocupar espacio. ¿Por qué me pongo un vestido? Porque no me puedo abrir de piernas. ¿Por qué en el patio del colegio me quedo a un costado, ¿no? Jugando a la coreografía? Porque no voy a hacer un deporte. Si yo no veo mujeres deportistas, si yo no veo mujeres que se ríen a carcajadas, brutas, que tiran, que van, ¿no? Pues si no, eso es ser machona. Y si todas las mujeres que veo a mi alrededor están igual, yo entiendo que eso es un valor social en el que voy a ser aceptada. Y lo que queremos como seres gregarios es ser aceptados. Pasa igual con los varones. La competitividad, la asertividad, la astucia con malicia, la violencia, son valores. Lo aprenden en los juegos. Bueno, entonces hay que educar a los varones para que puedan tener una conexión fuerte con su sistema de emociones, con su sistema de expresión. La Universidad de Cardiff con Mattel, la firma de Barbie, hicieron un estudio desde la neurociencia sobre qué nos pasaba cuando jugábamos con juegos de rol, bebés, ¿no? Bueno, las áreas de la lengua, del desarrollo lingüístico, se potenciaban muchísimo más. Y esas áreas estaban relacionadas al desarrollo de la empatía y de las habilidades sociales. Entonces, las nenas no hablan más. Las nenas no son más buenas. Las nenas no son más empáticas. No, las nenas están educadas desde chicas con juegos de roles que favorecen ese tipo de desarrollos. Así como los videojuegos, la pelota, el Tetris, favorece las áreas visoespaciales que están relacionadas a las mal llamadas ciencias duras y no en mi hijo el ingeniero. En realidad, la segmentación de juguetes y de roles sociales no es inocente. No hay un cerebro rosa y un cerebro celeste. Esto lo digo siempre, porque hay una mirada muy biologicista de qué es el género, qué es ser una mujer y qué es ser... Entonces, bueno, que es como el huevo o la gallina. No, en realidad el cerebro es el cerebro. Después hay otros componentes que hacen a los aspectos sexuales del individuo, claro, que están dados por las hormonas. Efectivamente, hay cuestiones biológicas, pero lo que creemos que nos hace hombres y mujeres, lo que creemos a priori, en realidad está dado por una educación que genera este cerebro rosa y este cerebro celeste. Hay un estudio súper interesante que analiza Gina Ripon, que es neurocientífica, sobre si las mujeres es verdad que son malas manejando, ¿no? Cuando vemos... Ay, eso me encanta. Cuando vemos, efectivamente, los datos nos dice que las mujeres son más aplicadas a la hora del volante. Tienen menos accidentes, exacto, ¿o no? Por proporcionalidad. Sí. Y habla de la presión, de que hay algo, de que la presión social termina disparando una conducta errática. Entonces, a veces no es que somos malas en matemáticas o que el varón es malo ponerle en una tarea doméstica, sino que hay un aspecto social que termina disparando en el cerebro aspectos erráticos. Claro. Así que no es que tu marido no sepa cambiar pañales. No, bueno, claro. No, es un chiste. No, es que quizás a veces hay que estar más expuesto a eso para poder tomarlo de otra manera, porque pasa eso también, ¿no? Como en el manejo, justo el otro día tuve una discusión con un amigo sobre eso, yo le decía, es probable que las mujeres o aprendimos a manejar a veces más tarde porque no nos dieron la prioridad de tomar el auto de la familia antes, o que cuando salimos a manejar, maneja el marido en vez de la mujer, o sea, un montón de arquetipos que no ayudan a de última desarrollarnos mejor en el manejo, qué sé yo. No, tal cual, el auto, ella tiene el autito para moverse y él tiene la camioneta, o el auto más grande, eso también. Y lo otro es, si yo a los 3 años me das un autito,
A los 5 el video del juego del autito. Claro. A los 16 me enseñás a manejar porque mis amigos manejan todos. Y sí, a los 20 vas a ser un crack con el volante. Cuando yo como mujer esté en el espacio público, en un espacio público masculinizado, en donde me tiran el auto encima, por ser mujer me tocan más bocina, me insultan más, y yo voy a manejar con miedo. Exacto. La mujer no maneja así porque es tonta. Sí. La mujer maneja así porque necesita estar atenta a muchísimos, entre comillas, estímulos, por no decir agresiones externas, a las que va a tener que prepararse para poder manejar y generar un entorno seguro. Claro, sesgos que además te ponen a la defensiva. Obvio que sí. Y también habla del autocuidado, ¿no? Está muy bien, digo, estar alerta. Tengo un ping-pong. Bueno, Mis amigas se enteraron que yo te iba a entrevistar. Son preguntas cortitas, casi que es como una catarsis que van a hacer. Pero por eso, son todos casos reales, ¿está bien? bueno, me gusta. Así que no voy a dar nombres, pero son casos reales. Una es, ¿cómo le hago entender a mi marido lo que es la carga mental? Se lo explico. Él es súper, se reocupa de la casa, de todo, pero hay algo de la carga mental que no lo entiende. No lo entiende. ¿Y ella lo entiende? ¿Ella lo podría? Mira, mi profesora de matemática y todas las del secundario dicen, si no lo puedes explicar es porque no lo entendés. Hay que hacer una lista, porque no hay registro, lo que hablábamos hoy. No hay registro de los límites de una misma. No hay registro. Me pasa, ¿eh? Decir, no, entonces dice, ¿y por qué esto no lo delegaste? ¿Y por qué esto no le pediste tal cosa? ¿Y por qué esto? Primero tenemos que hacer nosotras mismas el registro completo de la carga mental. Y a partir de ahí vamos a poder trasladarlo. Pues si no, en realidad lo que estamos buscando es que el otro sea divino. Y el otro no lo justifico. A veces la persona del otro lado está cómoda, los hijos, las hijas, Sí. las parejas, pero en general están culturalizados en no poder ver esas cosas. Y una no las ve. Yo a veces veo, ¿no? Como digo, ¿por qué estás haciendo tanto? ¿No? Y veo a esas mamás desesperadas que el pirotín tiene que estar del color de la... ¿Por qué tanto? Nadie te pide tanto. Va a cumplir 1 año el pibe, no es necesario que le hagas el cumpleaños de Wanda Nara, ¿no? Pero la foto, de vuelta a la cultura Photoshop. Y en la cultura Photoshop nos terminamos exigiendo también un montón de cosas. Otra es, siento que mis amigos ya me descalifican hablando de feminismo, como que están hinchados las bolas. Bueno, es la historia del feminismo. Es la historia del feminismo, no hay nada nuevo ahí. Feminismo, de hecho, es un término que viene de una mirada peyorativa. Ya la palabra feminims tiene una etimología que hablaba de estas mujeres que querían ser como hombres. Y las feministas sufragistas lo retoman el concepto para hacerlo algo positivo. Es la mirada negativa de las personas en la que parece que ahora podés hablar de igualdad, pero no podés hablar de feminismo, porque lo de siempre, el feminismo en el closet, ¿no? Yo ahí soy más de repreguntar, ¿no? Como en vez de engancharme en el comentario, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con lo otro? Bueno, listo, conquista del feminismo. Y yo no me engancho más en la discusión. No hay que evangelizar a nadie, estructural. ¿decís? Yo siempre digo eso. Claro, sí. A mí no me interesa que te pongas la remera que diga feminista, pero no me toques los derechos, porque ahí sí voy a pelear. No sé cuánto cobra mi marido, ¿está mal? Sí, está muy mal. Está muy mal, depende de los acuerdos de pareja, por supuesto, y depende de cuántos años llevas de casada también. Sí. Creo que cuando uno se pone en lo que es la estructura formal, sobre todo de casamiento, y depende de cómo se dividan las tareas, y depende de qué trabaja cada uno, digo, me parece que hay algo del hecho de pensar el recurso compartido, que es hasta lindo si tenemos pensado un horizonte de vida. Puede tener cada uno también su fondo personal, ahí pues, se puede pensar en una autonomía, pero no sé cuánto gana. Entonces, ¿de dónde sale la plata? ¿Cómo se reparte? Y por lo menos lo que es una planificación administrativa dentro del hogar, uno tiene que planificar un fondo de emergencia, si se rompe algo, un fondo para objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? Vamos a seguir alquilando, los pibes van a ir al colegio, a la universidad, vamos a tener personal, vamos a comprar un auto, a cambiarlo, entonces tiene que haber un fondo también para esas cosas. Digamos, un fondo de retiro. Esto, obviamente, sé que es muy estructurado y en general las familias no lo hacen, pero yo creo que la familia es una empresa de alguna manera. Y en esta cuestión de empresa, el diálogo entre quienes son los gerentes de esa empresa tiene que ser muy fluido y muy claro, y yo animo a las parejas a que tengan una reunión semanal por objetivos,
¿Cómo puede ser que las parejas no se reúnan a hablar de los objetivos económicos que tienen como pareja? De los objetivos también, mira, ¿sabes qué? Quiero empezar a estudiar y eso va a hacer que yo no pueda trabajar tanto en casa. ¿Me cubrís vos? ¿Cómo lo cubrimos? ¿Va a hacer que pierda este dinero porque trabajo en cuenta propia? ¿Lo podemos solventar? Es un equipo. ¿Para qué quiere una pareja si no es para un equipo? Si no es para mi desarrollo personal. La pareja tiene que potenciar mi desarrollo personal, porque si no, estamos teniendo una pareja y un amor como esa institución que nos enseñó a la complementariedad, ¿no? El hombre me protege del mundo externo, que es un mundo desigual para nosotras, y yo le proveo del cuidado para que él salga al mundo externo. Bueno, ese modelo, ese es el mandato que hay que romper. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Tengo otra que es 3 claves para una mujer trabajando en una empresa. Primero, entender los mecanismos que desalientan la participación laboral de las mujeres. El mansplaining, el wokepropriation, ¿Cómo es ese último? Wokepropriation. Que es tomar la idea del otro. Exacto. Sí, total. El mansplaining, que Sí. explico la idea. El shabu, que es como de shabu, pero shabu, que es como hay un grupo de mujeres, un hombre como director, le toca a la mujer asumir y terminan poniendo a otro hombre externo. No, siempre a la mujer nunca le toca el lugar del liderazgo. Conocer todos estos mecanismos que desalientan la participación laboral de las mujeres es necesario, y también es necesario hacer una radiografía en la empresa en la que estoy, depende del puesto laboral, de, cuáles son las posiciones de mando, en los mandos medios y los mandos altos, cómo es la participación de las mujeres. ¿Está segmentada? Entonces entras en una automotriz y te dicen, no, somos 50-50. No, sí, 50 de administrativa y 50 de los varones en la línea de producción. Claro. También es como el huevo o la gallina. ¿Cuántas mujeres hay de ingeniería mecánica para que vayan? Entonces, ¿cómo podemos hacer para propiciar? Toda la cadena. Tal cual. Conocer el mercado laboral, el lugar en donde estoy trabajando, el segmento en el que estoy trabajando es muy importante. El que tiene más información tiene mayor margen de maniobra. Saber hablar y saber negociar. Me encanta Clave. eso. O sea, Doble clic ahí, ¿qué sería? las personas en general se ponen muy nerviosas a la hora de hablar o no tienen una estructura argumentativa muy, muy floja, que se debilita rápidamente en el intercambio con el otro, o buscan en el intercambio con el otro algo que en realidad no hay que buscar en el encuentro con la comunicación con el otro, o llora. Bueno, ahí hay que trabajar con la emoción. La emoción no puede superar al mensaje. Es como la casa de los 3 cerditos, ¿no? Si yo armo muy bien el mensaje y el viento de la emoción tiene que estar. Está bueno hablar desde la emoción. Para mí, no somos robots, pero estructuremos el mensaje. Y para eso tengo que saber estructurar un argumento. Y el argumento nunca está en la cabeza, siempre está sobre el papel. Si no sabes lo que vas a decir, anotá qué querés decir. No está mal anotar lo que querés decir, no está mal hacer el trabajo antes. El pensar en el contraargumento del otro. O sea, ¿qué me va a responder? Bueno, si me responde esto, ¿qué le voy a responder? Porque si no, respondo con palabras, pero desde la emoción. No, respondamos desde la reflexión con palabras. Que la emoción sea un sustento, pero no sea el mensaje. Esas 2 cosas, que son en realidad varias, creo que son las más importantes. Me preguntaste 3, pero creo que esas son las primeras que les diría, ¿no? Y cuando tenés ya un cargo de autoridad, cuando ya quizás estás en una gerencia o una dirección y sos feminista, ¿cómo se milita puertas adentro en una empresa? Acabas de hacer la pregunta, Sol. Es muy difícil eso. Creo que no tengo la respuesta completa, porque tenés que saber que ayer justo lo hablaba, por ser mujer vas a tener resistencias, por ser mujer con perspectiva de género vas a tener resistencia, por ser mujer con perspectiva de género en un lugar de autoridad vas a tener resistencias. ¿Cómo salgo de eso sin que me vayan corriendo, sin que todo sea una discusión, sin que todo sea una tensión? Yo soy esto es una opinión, muy opinión personal, muy partidaria de que hay tensiones que es mejor que queden en el fuero interno y hay cosas que hay que ceder. Para sobrevivir. Hay que elegir las discusiones para sobrevivir. Y eso lamentablemente tiene sus costos. Tiene sus costos ante la mirada de los demás, tiene sus costos en nuestra salud mental, porque nunca hay un lugar de placer, siempre hay un espacio de displacer. Pero, ¿sabés qué fue cómo llegué a esa reflexión? Porque en algún momento dije, ¿hasta cuándo quiero seguir con esto? Y dije, bueno, si sigo con esto así, en un año me desgasto. Y yo quiero seguir con esto para toda la vida, porque yo creo en esta causa toda la vida. Entonces, si ahora no puedo con esto, necesito 20, 25 años más, 30, 40, necesito seguir con esto. No me puedo quemar ahora.
Ahí voy eligiendo mis batallas. Y a veces me equivoco en la elección de las batallas, por supuesto. Gracias por este rato. No, por favor, gracias a vos por las preguntas. Hermoso. Y un saludo a tus amigas que después me escriban. Sí.